Hola, buenas noches. Volvemos al confirmado de White House tras un par de semanas donde no nos ha sido posible emitir el programa y para que vean, no dirán que no se está poniendo interesante toda la situación, no solo en Estados Unidos, sino incluso iríamos en el mundo con todos los últimos movimientos y donde, para empezar, vamos a hablar de las dos teorías. ¿Donald Trump es un loco o es un genio? Pues, ¿qué quieren que les diga? Miremos de dónde miremos, nos darán una opinión diferente. De este lado nos dirán que esto es una locura, solo hay que ver ciertos medios de comunicación, sobre todo europeos, que han enloquecido, que se piensa que esto es como un juego, que no tienen idea de las cosas, y por otro lado, algunos dicen que esto es una estrategia comercial, una estrategia de genio, una estrategia de una persona que sabe lo que es negociar y que en el fondo está forzando la negociación hasta unos límites que algunos no acaban de ver. Vamos a intentar explicar esta situación. Les vamos a confesar que no vamos a entrar en uno u otro patrón, pero sí simplemente a valorar ambas opciones. Además, hablaremos también de todas estas decisiones, pues que parece que hay una cosa que es clara. En lo personal, Donald Trump parece una persona que no le gusta que le hagan sombra, pero tiene una excepción, que es Elon Musk, al que le permite incluso criticar a algunos de sus consejeros con todo lo que está pasando estos días y prácticamente le permite todo. Es una cierta relación, no diremos de amor-odio, porque más bien sería, en este contexto de amor, de respeto, creemos, entre uno y otro. Y en lo profesional, separando un poco de lo personal, pues hoy se ha decidido que los teléfonos y ordenadores queden exentos de los aranceles en una medida que parece cuanto menos inteligente. También se ha conocido hoy que las conversaciones con Irán están a la vuelta de la esquina, ya ha habido las primeras reuniones para el tema nuclear y todo lo de los aranceles pues prácticamente ha dejado en el olvido otros temas, el tema de Rusia con Ucrania, el tema incluso de Israel, etcétera, etcétera. El tema incluso más a nivel local de las detenciones, todos los follones, digamos, con los temas de cortes supremas, etcétera, etcétera, que es cierto que van circulando, pero que ya no concitan el interés que podía tener semanas atrás con el, obviamente, momento estelar, vamos a decirlo así, de todo el tema arancelario. Y todo esto, pues parece que lleva a que la oposición, los demócratas, pensando en el 2028, que faltan unos cuantos años, empiecen ya a perfilar ideas. Ya han empezado, pues, atacando al presidente Trump por el tema de la información privilegiada. Recuerdan que Trump anunció el miércoles a la mañana que era un excelente momento para comprar. Justo unas horas más tarde dijo que había una pausa arancelaria, todo subió brutalmente, la bolsa, recuerden, aquel día hubo subidas espectaculares y algunos dicen que sirvió para enriquecer a aquellos que conocían la información. Es un delito realmente que la SEC está estudiando y sería un delito muy grave y vamos a ver a dónde llega este tema. Luego, además, los demócratas pues están empezando a formalizar pues acciones a ver quién puede ser el candidato. Hay muchos todavía y falta mucho tiempo. Hay 10, 12 nombres, pero nos gustaría destacar un nombre entre todos, porque de los que hemos estado mirando hay un nombre que nos ha parecido cuanto menos por temas de redes, por tema de imagen, por tema de expectativas, incluso interesante. Se llama Alexandria Ocasio-Cortez, algunos de ustedes la conocerán, otros seguramente no, de Nueva York, que tendría la edad para participar en las elecciones, 35 años en el 28, joven, origen latino, bueno, un perfil que podría, mujer, que podría ser un cambio significativo en los demócratas. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero que sin lugar a dudas puede ser un momento de cambio que se inicie con el tema de Trump y vamos a ver hasta dónde llega. Si les parece, con estos temas vamos a centrarnos y vamos a empezar con esa definición que podríamos ver que si los movimientos de Trump son de un loco o son de un genio. Saben que hay dos patrones diferentes. Aquellos que dicen que esto es una auténtica locura, sobre todo muy vinculados obviamente a Europa o a medios de comunicación, que esto no lleva a ningún lado, que está hundiendo la economía del mundo. Recuerden cuando se produjeron esos descensos en bolsa, que fueron del 4 al 5% el primer, segundo día, incluso más en algunas compañías.
parecía que el mundo se hundía. Y como explicamos nosotros en la versión de España, pues había una cosa obvia, que la bolsa estaba comparado a niveles del 2012, por citar una cifra, pues infinitamente superior a pesar de los descensos. Hay margen de maniobra brutal. Y es cierto que todos estos movimientos pues han llevado a una situación cuanto menos compleja. No hablamos ya de afirmaciones, sino de la realidad, porque la realidad al final es la que es. Si usted está exportando de un país a otro y le ponen, como en el caso chino, un 145% de aranceles, pues es probable que sus productos no lleguen a Estados Unidos, ni tengan la capacidad de competir. Y aquí deberíamos plantearnos algo que hicimos un día en el programa a nivel de España, que creemos que es interesante, que es valorar si los aranceles es algo necesario o no necesario en una sociedad como la actual globalizada. Porque uno de los orígenes de los aranceles, vamos un poco a explicar la historia, los aranceles, una de las cuestiones obviamente fundamentales es proteger el comercio local, el comercio y los negocios, digamos, locales. Yo pongo una tasa, aquello que viene de fuera, porque si no puede romper con mi economía tradicional, vamos a decirlo así, y era una medida habitualmente para evitar la entrada de productos de menor coste y en muchos casos, y hablamos por ejemplo de temas agroalimentarios, con unas condiciones o controles que no se consideraban suficientes. Es decir, si en un país, por ejemplo, hay unos controles, Unión Europea lo sabe muy bien esto, o Estados Unidos, de no se puede usar cierto tipo de fertilizantes, cierto tipo de cuestiones, y otro país tercero los usa para ahorrar en costes, digamos, pues obviamente eso introduce un producto diferente y un producto que puede competir con los tuyos que simplemente están cumpliendo con la legalidad vigente. Obviamente se extiende también para la protección de ciertas industrias. El ejemplo más claro obviamente es la automovilística. Si resulta que en algún país de Asia pues un coche cuesta producirlo porque los salarios en su momento eran más bajos, cuesta producirlo 100 y en Estados Unidos con salarios más elevados cuesta 300, pues es obvio y notorio de que se está rompiendo el mercado local y hay que implementar un tipo de arancel para intentar proteger a tu propia economía. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. ¿Qué pasa los últimos, digamos, 20, 30 años, con la irrupción de lo que se denomina la sociedad de la información, con el paso, vamos a decirlo así de claro, de ese Fordismo económico que existía, que eran las cadenas de producción, Fordismo viene obviamente de las cadenas de la Ford, a esa flexibilidad. Flexibilidad que implica pues que cada cosa se hace en un lado y que al final estamos delante de un problema de costes. Porque hay una cosa que es fundamental en la economía actual, que creo que nadie debe olvidar. Y es que lo que marca la diferencia no es las materias primas, sino el coste laboral de la producción. Ustedes se imaginarán que producir un coche, por citar el ejemplo más clásico, en Estados Unidos o en otro país, bien de Europa, bien de Asia, la diferencia fundamental donde se implantaban las fábricas, y España, por citar un ejemplo, es un ejemplo muy claro, era donde el coste laboral era inferior. De aquí saltaron luego a Polonia, Checoslovaquia, etcétera, 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 el caso europeo. Y obviamente es una cuestión de lo que ese valor añadido del coste laboral implica a un producto. Si conseguir la materia prima cuesta 100 y resulta que el coste por hora, vamos a decirlo así en resumen, en una sociedad es de 20 y en otra es de 150, el valor final del coche obviamente será mayor y menos competitivo si se produce en el lugar donde es 150 la hora, porque el coste de la materia va a ser el mismo. Y en un mundo global, las diferencias eran muy abundantes, aún siguen siéndolo, no nos equivoquemos, pero se van reduciendo cada vez más. Obviamente, hace 15, 20, 30 años, las diferencias de producir el mismo producto, y lo saben bien, por ejemplo, estos que han quedado exentos ahora, teléfonos, ordenadores, por los aranceles de Trump, pues la construcción de estas piezas
o incluso la implementación de los equipos, pues obviamente era mucho más económico en ciertos países de Asia que en el propio Estados Unidos. De esto además habrán visto un montón de viñetas, chistes, diciendo que ahora se van a poner los americanos a hacer placas informáticas o lo que sea, pues parece que no. Las sociedades van evolucionando. Y aquí estriba el principal problema para definir si hablamos de un loco o un genio. Si tenemos los conceptos claros, es decir, la diferencia donde irrumpen los aranceles es para intentar vigilar y controlar tu propia industria local. Si tenemos claro que estamos en un mundo global, donde en teoría deberían importar poco, no hablamos ya de las distancias, sino incluso los estados, porque todos, y esto es algo que nos equivocamos mucho en Europa, todos podemos movernos a todos lados, falso. De muchos países del mundo no pueden entrar, por ejemplo, ni a Europa misma sin un visado, vamos a decirlo así. Claro, pero aquí tenemos la ventaja de que somos unos privilegiados y nos creemos que todo está interrelacionado. Y no entendemos de concepto, en una sociedad como la nuestra, incluso en el interior de Estados Unidos puede suceder, que por traer un producto de fuera, que encima que se lo vamos a comprar, además tengamos que pagar un extra al gobierno local para proteger a cierto tipo de industria. Porque al final, y esto es algo que sucede mucho en otros países, Estados Unidos incluido obviamente, vamos a ser claros, si tú el producto es igual, tú lo que quieres es pagar menos. Si tú te vas a una tienda a comprar ropa de Zara, de H&M, por citar marcas reconocidas en el mundo, o de otras compañías, tú vas a decidir ese valor porque entiendes que hay unos controles de calidad y una serie de premisas que hacen que tú no la adquieras directamente a terceros países. Con lo cual, y aquí hay un dato teórico muy importante, quien se encarga de la distribución de esos productos o de las compras, en principio, se encarga de controlar esa calidad y de ver que los estándares lleguen al país de destino. Y ahí uno dice, si resulta, sabemos que es un tema, parece complejo, pero verán que no es tanto, si resulta que le tenemos que incorporar un arancel a ese producto, no va a ser competitivo a pesar de tener la misma calidad que el producto local. Y alguno dirá, es que si no le ponemos arancel, el gran beneficiario es precisamente la marca que lo compra. No hemos inventado nada. Solo hay que ver empresas como Apple, por decir un ejemplo muy claro, que los márgenes brutales que tiene con sus equipos, con la calidad que tienen, es porque el coste de producción es muy inferior al que tendrían en otros países. Y eso le permite dominar, entre comillas, el mercado. Parece un poco ilógico que el país que domina un buen número de mercados y la tecnología, curiosamente, se dedique a eliminar y a poner trabas a sus empresas para que vendan más, protegiendo pues sectores que en principio no tienen ningún tipo de recorrido local. Porque, por citar el ejemplo de Apple, ¿qué valor añadido tendría Apple en Estados Unidos, si resultara que sus ventas en el mundo cayeran a la mitad? Fíjense, no solo sería de que les costara más vender, que es obvio y notorio, que venderían menos, sino que repercutiría en el propio mercado nacional, porque ese incremento haría que solamente tuvieran que cesar a muchas personas y la crisis que en principio se había hecho para proteger a las marcas americanas o las compañías americanas no funcionaría. Entonces uno debe preguntarse, antes de plantear si es loco o genio el señor Donald Trump, ¿a quién beneficia realmente los aranceles? Porque, tal como hemos dicho, uno, sube la inflación
local, con lo cual perjudica al ciudadano americano. Dos, parece que no hay industrias, en la mayoría de casos, que se vieran protegidas por esas medidas. No sabemos de ningún Apple que produzca en Estados Unidos, ni si sería competitivo. Y si no es competitivo y pone precios como los de Apple con los aranceles, pues tampoco habría mercado. Y el único ganador que parece en esos movimientos es obviamente el Estado, que indirectamente podría reducir los impuestos porque ya está recaudando mucho, sí, pero ¿a coste de quién? A coste de muchos trabajadores en Estados Unidos, a coste de una subida de la inflación y a coste de reducir la presencia internacional de las empresas americanas, que se basan en muchos casos en la compra de componentes en terceros países. Y no solo hablamos obviamente de temas tecnológicos. Si nos centramos en otro tipo de materias, como por ejemplo la agroalimentaria, que algunos es lo que dicen, no, es que seguramente el problema es que en Estados Unidos los tomates se cultivan, pero es imposible competir con los tomates que vienen del sur de América. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pierde más valor en esa cadena? Todos los que caerían en la importación, a pesar de que algunos se hagan ricos, o una industria menor americana formada, por 4 personas de las llanuras del centro de Estados Unidos. Habría que valorar también ese punto. Y ahí es donde algunos no acaban de entender si estos movimientos, que parecen basados más en una simpleza, vamos a decirlo, de razonamiento del propio Trump, son buenos o malos. Porque volvemos a jugar aquello del farol, que dicen más de uno de Trump. Trump está jugando a farol, como hizo con el tema de Panamá, como hizo con el tema de Colombia, y le está saliendo bien. Pero quizá está arriesgando excesivamente y poniendo en entredicho que sus propias decisiones sean más bien devaneos intelectuales que criterios propios de una administración sólida y coherente. Y aquí entramos en el tema de la imagen, que es al final lo que siempre hemos dicho en este canal, que es lo que marca la política en el siglo XXI. Y está claro que si un presidente debe de estar compitiendo entre si es loco o es un genio, es que algo se está haciendo mal. Porque cuando polarizas incluso la figura de una persona en extremos, porque está claro que ser loco, ser genio, son extremos, está claro que algo está fallando. Y aquí nosotros queremos ser muy claros. No entramos, y lo decimos con claridad, si estos son decisiones de locura, son decisiones de un genio, son cosas pensadas en 5 minutos, ahora me levanto y decido poner aranceles, ahora los quito, o son decisiones más profundas que requieren un análisis más a largo plazo. Pero si hay algo claro en todo lo que está sucediendo, es que la inestabilidad que ha provocado en los mercados, la inestabilidad que ha provocado en el pensamiento sobre la figura de Trump, que recuerden hace unos días, unas semanas, con el tema del Doge y todo esto, nadie dudaba de que podían ser medidas inteligentes. Ahora hay mucha gente que hasta duda si estos movimientos estos bandazos de un día para otro son necesarios, incluso si se tratan de movimientos de genio. Porque tú cuando haces movimientos, entre comillas, de genio, tienes una consistencia. Tú apuestas por una línea, y aquí tenemos un ejemplo claro con el señor Elon Musk, al que Donald Trump respeta y le permite, como dicen algunos medios americanos, todos, le ha permitido criticar, curiosamente, al secretario que ha incentivado de comercio todos estos bandazos, vamos a decirlo así de claro, lo ha criticado vivamente, porque al final los intereses, insistimos, hay que bajar al nivel del territorio. Porque
Hoy se decidió que teléfonos y ordenadores, teléfonos inteligentes, queden exentos de todos estos aranceles. Por una cuestión lógica. Moriría la industria americana que se dedica a crear estas cosas y dejaría seguramente el resto del mundo con una facilidad de entrada obviamente de los equipos chinos. La guerra comercial pasaría a ser una guerra tecnológica. Y ustedes ya saben las historias, y tenemos bien conocimiento aquí en Europa, de Xiaomi, Apple, etcétera, etcétera. Ese liderazgo que podríamos entender que existe en el mundo global, de ciertas tecnologías basadas en modelos americanos, pues podría pasar a ser de modelos chinos. Y eso al final repercute obviamente en una situación que es cuanto menos difícil de intentar entender y difícil de intentar explicar incluso para el presidente Trump en Estados Unidos. Porque los datos son los datos. Y los datos son muy claros. Miren, a día de hoy, el último dato que tenemos, en el 2020, aproximadamente el 78%, que se dice muy rápido, 78% de las personas del mundo tienen un móvil en su mano. Sí, han oído bien, el 78,05%. En Estados Unidos esta cifra llega al 87%. Y los últimos datos del 2024 nos indican que Apple, con 225 millones de unidades vendidas, representa el 28,38%. Samsung, el 18,9%. Xiaomi, el 14,8%. Imagínense, de estas 225 millones de unidades vendidas por Apple, que valieran el doble. Pasaríamos, como decimos, de una guerra comercial a una guerra tecnológica, porque es obvio que otras marcas de terceros entrarían, y recuerden, la controversia sobre la protección de datos, por ejemplo, de un sector como el de los móviles, las comunicaciones, y podría Estados Unidos, con estos movimientos, perder la supremacía en algo que también nos gusta remarcar mucho en este canal, la inteligencia. Fíjense que aquí no habría que hablar de si Trump es un loco o es un genio, sino lo que habría que empezar a valorar es si es una decisión inteligente o no. Poner trabas al liderazgo mundial de Estados Unidos en temas de inteligencia. Fíjense cómo cambia la historia cuando uno no se centra en valores humanos, como locura, genio, sino se centra en cosas reales, prácticas. Y les aseguro que en Estados Unidos les preocupa mucho liderar la inteligencia del mundo, y no estamos hablando de ser más listos, que nadie se nos equivoque, y ese elemento es clave para entender por qué hay cosas que no se pueden hacer, o por qué incluso hoy se ha decidido que los teléfonos inteligentes y los ordenadores queden exentos de los aranceles, porque la preocupación y la presión ha sido brutal a que una cosa son los tomates y otra cosa es la inteligencia. Habrá que ver los próximos días si esto sigue ese camino o no. Y todo ha centrado este tema los últimos días sin ningún tipo de género de duda. Se ha quedado todo bastante parado. El tema de Rusia, Ucrania, que siguen pegándose tiros. El tema de Israel, que sigue rodeando Rafa. El tema incluso de algunos países de África, donde algunos quieren
proclamarse nuevo Estado, Somalandia, no sé si les suena por ahí por Somalia, que tiene muy buenas relaciones con los republicanos. Las batallas incluso sobre tipos de aranceles con Europa, todo eso ha quedado como reducido a un segundo lugar, porque la importancia obviamente es que estamos delante de una guerra de decisiones de inteligencia. No se ha parado, obviamente, y parece que se ha dado un espaldarazo a las conversaciones con Irán por los planes nucleares que se han activado y con fuerza en las últimas horas y que parece que van a seguir incrementándose en los próximos días. Hay temas que hay que ir cerrando desde la administración Trump porque son conscientes de que hay muchos temas y que hay que intentar abarcarlos todos. Saben que es complicado porque además hay un concepto que muchos van a entender. La imagen que se ha generado de Estados Unidos los últimos días pues no ha sido precisamente la más positiva de todas. Es cierto que ha habido una avalancha de críticas comandada obviamente por Europa, pero de otros países, Canadá incluido, y parece que hay esa sensación de que al grande hay que limitarle las cosas. Estados Unidos ha de ir con mano firme, pero también ha de ir jugando bien sus cartas para no equivocarse. Y sabe que el tema de Irán es un tema fundamental para intentar estabilizar una zona que siempre, los últimos 30, 40, 50 años, ha sido conflictiva. Y todo esto, pues lo que genera es que dentro de la oposición, los demócratas, pues empieza a haber movimiento. A día de hoy hay 10, 12 entre gobernadores, candidatos que podrían estar mirando de postularse para las elecciones en el 2028. Hay diversas líneas, una línea más crítica, una línea más, digamos, defensora de Estados Unidos, de intentar ver la realidad de Trump desde Estados Unidos, no desde el exterior. Algunos lo critican, por ejemplo, por el tema, y lo han denunciado por el tema de la información privilegiada. Trump, recuerden, anunció el miércoles a la mañana que era un excelente momento para comprar en bolsa cuando se estaba hundiendo. Claro, al cabo de unas horas se pararon los aranceles y todo subió escandalosamente. Y mucha gente se hizo millonaria, así de claro, ¿eh? Con esa apuesta por los bajos, mucha gente se hizo millonaria. Y eso en Estados Unidos saben que es algo, y no solo hay que tirar de cine, que no se tiene en buena consideración. La información privilegiada es algo sagrado que siempre hay que intentar vigilar. Y entre todos estos candidatos demócratas, recuerden que hay uno que ya hablamos hace días, el señor Bernie Sanders, que es uno de los clásicos, digamos, que en principio no va a ser candidato, pero es cierto que se ha rodeado de una señorita Alexandria Ocasio-Cortez, que tendrá la edad de 35 años para las elecciones. Son una persona joven, mujer, con gancho, según parece. Habrá que verlo, porque en Estados Unidos, bueno, como en cualquier lado, una cosa es la imagen y otra es cuando abres la boca. Perdón, pero creo que me están entendiendo. Que una cosa es la imagen pública y luego otra es cuando abres la boca y tienes que debatir, tienes que demostrar tu capacidad, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy parece que es una candidata que tiene un espíritu, si se lo propone, ganador. Proviene de Nueva York. Es un nombre que nos gusta decir para que lo apunten. Porque en una confrontación, y vamos al lejano 2028, está claro que si tenemos un presidente como Trump, y esto es para reflexionar, que logra, fíjense lo que está haciendo en unas semanas, que apenas lleva unos meses desde que fue nombrado presidente, imagínense cuando se estabilice y ya nadie lo llama loco, y ha logrado a lo mejor objetivos serios. ¿Quién va a ser quien lo pueda derrotar? Pues solo con ilusión, de un cambio brusco. Y poner o enfrentar a un candidato, por ejemplo, de su edad, por decirlo con claridad, pues no parece que tuviera mucho recorrido, porque dirías, hombre, nos quedamos con la experiencia. Habría que buscar un candidato que rompiera con la imagen de Trump como si fuera un cambio de ciclo, jugando además con lo que ha hecho Trump. Queremos de forma inteligente, que es decir, que con él cambia las reglas del juego. Pues qué mejor que cambiar las reglas del juego buscando a alguien que se enfrente a él en el 2028, insistimos, con juventud, origen hispano y mujer.
Fíjense que esos tres ingredientes, si nos preguntaran, oye, ¿cuál sería el candidato ideal para enfrentarse a Trump en unas hipotéticas elecciones? Pues seguramente diríamos que tuviera algo de las tres. Porque seguramente sería la única línea que podría rascar algo a un Trump que si aguanta bien este primer año, puede ser demoledor para la oposición los otros años. A veces, no saber si uno está loco, uno es un genio, no es la clave. La clave al final, no se olviden, es que ustedes, si funcionan a los estadounidenses, porque el resto del mundo, perdón, les importa un huevo, vivirán mejor o no de aquí a un año. Esa es la clave. Lo mismo sucede en cualquier país. Al final la gente vota, obviamente, con el bolsillo. Y le da igual tener delante a una persona más zafia, menos zafia, si hace bien su trabajo. Y esa es la expectativa de Trump, donde no juega tanto con la parte de imagen, aunque algunos crean que le gustan los telediarios, las imágenes, todo eso, pero sabe que tiene la imagen que tiene, que gusta en cierta parte de Estados Unidos y disgusta fuera de Estados Unidos, pero al final, ¿eso cómo se confirma? Pues se confirma simplemente con hechos. Simplemente con hechos. Y no hay sociedad donde más se valoren los hechos, y esto no lo olviden nunca, que en Estados Unidos. Allí, las fanfarronadas, aunque no se lo crean, funcionan poco si luego detrás no hay nada. Tocaba hablar de Trump, toca intentar entender un poco Trump desde una mirada más cercana a Estados Unidos. Si intentáramos mirarlo desde Europa, ¿qué quieren que les diga? No entenderíamos nada, pero bueno, para eso intentamos estar aquí cada sábado. Nosotros nos vamos a emplazar al próximo sábado ya con la continuidad de confirmado de White House. Será ya en medio de Semana Santa. Nos emplazamos al próximo sábado. Como siempre decimos, seguimos.